La fría noche de Navidad envolvía a la ciudad con su manto gélido. Las luces parpadeaban tenuemente en las casas, y la nieve caía en gruesos copos, cubriendo las calles en un manto de blanco impoluto. Sin embargo, la atmósfera en la ciudad no era la de una Nochebuena alegre y festiva. Algo en el aire parecía extraño, pesado, como si la misma Navidad estuviera siendo devorada por la oscuridad. En una de las mansiones más altas de la ciudad, Ebenezer Scrooge se encontraba solo en su despacho, sumido en sus pensamientos oscuros. El fuego en la chimenea apenas iluminaba la estancia, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. La Navidad le era ajena, una molestia que solo lo distraía de su verdadero propósito, acumular riquezas. En su corazón, ya no quedaba espacio para la alegría, la compasión o los buenos deseos. Todo lo que tenía era su avaricia y una obsesión malsana por la muerte y el vacío. Aquel año, la víspera de Navidad había llegado acompañada de presagios inquietantes. Las calles, normalmente llenas de risas y villancicos, parecían vacías y silenciosas. Los ecos de las celebraciones se desvanecían en el aire, como si la ciudad misma estuviera retirándose en la oscuridad. Scrooge, sin embargo, no prestaba atención a los murmullos que recorrían las calles. Nada lo tocaba, ni siquiera los gritos de los niños o las oraciones de los más pobres. El único sonido que le importaba era el de las monedas de oro cayendo en su bolsillo. De repente, un sonido grave y profundo rompió la quietud de la noche. Un estruendoso tintineo de cadenas resonó en la oscuridad. Scrooge levantó la vista, sobresaltado, y vio cómo la puerta de su despacho se abría lentamente, como si una fuerza invisible la empujase desde el otro lado. Un viento helado y denso se coló en la habitación, apagando la poca luz que quedaba del fuego. Scrooge. La voz era baja, arrastrada, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Scrooge se levantó de su asiento con una rapidez sorprendente para su edad. La figura que apareció ante él lo dejó sin aliento. Jacob Marley, su viejo socio, estaba allí, flotando en la puerta. Pero no era el espectro familiar que alguna vez había conocido. El hombre que había sido su compañero de negocios en vida, ahora se veía como una figura retorcida y espectral. Sus cadenas, largas y oxidadas, se arrastraban por el suelo con un sonido metálico que hacía temblar las paredes. Su rostro estaba desfigurado, como si el tiempo y el tormento lo hubieran descompuesto. «Marley», gritó Scrooge, con la voz quebrada por el miedo. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué es esto? ¿Qué me haces?» Marley, o lo que quedaba de él, levantó su rostro, cuyos ojos brillaban con una luz amarillenta y vacía. «Te he venido a advertir, Scrooge. El tiempo se te acaba. La oscuridad ha comenzado a consumir la Navidad, y con ella, tu alma». Scrooge intentó dar un paso atrás, pero se encontró atrapado en la silla. Su cuerpo parecía pesado, como si la atmósfera misma estuviera ahogándolo. «No entiendo», murmuró, «¿la Navidad? Eso es solo una ilusión». Marley extendió su mano, y una ráfaga de viento helado se desató, levantando papeles y objetos del escritorio. «No entiendes nada, Scrooge. La Navidad es mucho más que un simple festejo. Es un punto de equilibrio, una barrera entre el bien y el mal, entre las sombras y la luz. Cada Navidad, el mundo se renueva, pero este año...» Marley hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Este año, el mal ha crecido. La oscuridad se ha infiltrado. Y tú has alimentado esa oscuridad». Scrooge miró al fantasma con desdén. «No me hables de esas tonterías. Yo soy un hombre de negocios, no un niño asustado». Marley lo miró fijamente, y sus ojos comenzaron a brillar con una intensidad aterradora. «El mal que has sembrado no se puede ignorar. La Navidad ha sido corrompida por la avaricia y la indiferencia, y tú, Scrooge, has sido el principal artífice de su caída». Scrooge sintió una presencia extraña detrás de él, algo que lo observaba en las sombras. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con voz temblorosa.
Marley dejó escapar un suspiro largo y doloroso, como si las palabras le costaran. Te he venido a advertir, Scrooge. Si no cambias, si no enmiendas tu camino, el destino que me espera a mí te aguardará a ti. Serás arrastrado por las sombras, tu alma atrapada para siempre, como una cosa rota que nunca podrá encontrar paz. El viento aumentó su intensidad, y la figura de Marley comenzó a desvanecerse. 3 espíritus vendrán a visitarte, Scrooge. 3 espíritus que te mostrarán lo que has perdido, lo que has destruido, y lo que te espera si no te arrepientes. No hay tiempo que perder. Con un último suspiro, el espectro de Marley desapareció, dejando a Scrooge solo en la penumbra, con el aire frío cortándole la piel y un sentimiento de desesperación creciente que se apoderaba de su pecho. El reloj de la chimenea marcó la medianoche. Y en ese instante, el eco de la Navidad perdida se oyó claramente en el aire, como un susurro. La oscuridad de la noche se cernía sobre la ciudad como una manta pesada, aplastando cualquier intento de luz o esperanza. Scrooge, aún temblando por la aparición de Marley, se había dejado caer en su silla de roble, los ojos fijos en el vacío. El eco de las palabras del fantasma seguía resonando en su mente: 3 espíritus vendrán a visitarte. Su corazón latía con fuerza, y el aire en la habitación parecía volverse más denso, cargado de una presencia invisible. De repente, un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Scrooge se levantó de un salto, su cuerpo rígido por el miedo. ¿Era otro de los espíritus? No había forma de saberlo. Se acercó lentamente a la puerta, sus pasos resonando en la silenciosa casa. Con la mano temblorosa, la abrió. Ante él, apareció una figura en el umbral. No era humano, ni fantasmagórica de la forma en que Marley se había mostrado. Era una sombra envuelta en luz tenue. La figura parecía estar hecha de nubes de humo que se condensaban y disolvían a su alrededor. No podía ver su rostro, pero la presencia era inconfundible, el fantasma del pasado. El espíritu flotaba ante él, como una estrella fugaz que se desvanecía entre las sombras. La voz que emergió de la figura era suave, casi susurrante, pero en ella había una profundidad de tiempo que parecía atravesar los siglos. Scrooge, susurró la voz, y el nombre resonó en los rincones oscuros de la habitación. Soy el espíritu del pasado. Ven, es hora de ver lo que has olvidado. Scrooge, temeroso pero incapaz de resistirse, sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia el espíritu. Sin una palabra más, se encontró transportado de inmediato, como si el aire mismo se hubiera quebrado a su alrededor. El frío de la noche se desvaneció, y una luz cálida lo envolvió. Scrooge parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su despacho. En su lugar, se encontraba en un campo cubierto de nieve, con árboles desnudos y casas de techos bajos. Era una Navidad antigua, mucho antes de que su corazón se hubiera endurecido por la avaricia. Este es tu pasado, Scrooge, dijo la voz, ahora más cercana, mira bien, observa lo que eras antes de que te consumiera la oscuridad. Frente a él, una figura familiar apareció en la distancia, un niño, no mucho mayor que un adolescente, caminando por un sendero cubierto de nieve. Era él mismo. Scrooge se acercó, y observó a su joven yo, que caminaba solo, con la cabeza baja, claramente sumido en sus propios pensamientos. El espíritu lo observaba en silencio, y Scrooge, por un momento, se sintió extrañamente nostálgico. Era como si ese joven estuviera atrapado en una burbuja de tiempo, ajeno a lo que el futuro le deparaba. Mira bien, susurró el espíritu, este es el joven Ebenezer. Antes de que el mundo te dejara marcado. Antes de que la Navidad fuera solo un recuerdo lejano. Scrooge observó con atención, viendo cómo su yo joven pasaba por las calles nevadas, los ojos brillando con esperanza y curiosidad. A pesar de la fría noche, había algo en su caminar que reflejaba una energía viva, una inocencia que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. De repente, la escena cambió. Ahora se encontraba en el interior de una casa cálida, donde una mesa llena de comida estaba dispuesta para una celebración. En la mesa,
Había una mujer de rostro amable, con una expresión que reflejaba compasión y cariño. Scrooge reconoció de inmediato a la figura. «Ella es Belle», explicó el espíritu, «la mujer a la que amaste antes de que el dinero te consumiera». Scrooge miró a su yo joven, que estaba sentado junto a Belle, sonriendo mientras conversaban. Había alegría en sus ojos, un brillo que Scrooge no había visto en mucho tiempo. Belle parecía ser la luz en su vida, la persona que le había ofrecido todo lo que el dinero no podía comprar. Pero, mientras observaba, Scrooge pudo ver cómo la oscuridad comenzaba a formarse en la escena, una sombra que se alzaba entre los dos. El joven Ebenezer comenzó a hablar con frialdad, mirando a Belle no con amor, sino con un creciente deseo de éxito y riqueza. «Belle, no comprendes», dijo su joven yo, su voz fría y distante. «El dinero lo es todo. No puedo seguir perdiendo el tiempo». Belle lo miró con tristeza, y Scrooge vio cómo su rostro se arrugaba por el dolor. «Ebenezer, el dinero no es lo que te da la felicidad. El amor, la familia, son lo que realmente importa». Pero su joven yo no escuchaba. «Tienes que entender», dijo, con una determinación que Scrooge ya no reconocía. «Tengo que ser algo grande, Belle. No puedo quedarme atrás». Belle se levantó, dejando su lugar junto a él, y con un dolor profundo en su voz, dijo, entonces, «Adiós, Ebenezer. Ya no te reconozco». La escena se desvaneció, y Scrooge vio como su yo joven se quedaba solo, mirando cómo Belle se alejaba, dejando atrás lo que había sido la última oportunidad de salvar su alma. De repente, el viaje terminó. Scrooge volvió a estar en su despacho, de vuelta a la oscuridad de su vida actual. El espíritu del pasado se desvaneció ante él, y una sensación de vacío absoluto lo invadió. «¿Lo ves ahora?», preguntó la voz del espíritu, ya distante. «Todo lo que perdiste por tu avaricia. Todo lo que dejaste atrás». Scrooge estaba paralizado, incapaz de hablar. Las imágenes del pasado aún flotaban en su mente, Belle alejándose, el brillo en sus ojos apagándose, y el vacío que había dejado en su vida. El deseo de poder, que había reemplazado todo lo demás. Por primera vez en muchos años, Scrooge sintió una punzada de remordimiento en su pecho. Algo profundo, algo que ni siquiera él sabía que estaba allí. La Navidad ya no era solo un rito vacío. Era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. La noche se había vuelto aún más oscura, y el viento fuera de la mansión de Scrooge aullaba como una criatura hambrienta. El aire estaba denso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Scrooge, aún afectado por las visiones de su pasado, se encontraba inmóvil en su silla, con el corazón pesado por el remordimiento que comenzaba a nublar su mente. Aún así, algo dentro de él, una chispa de resistencia, le decía que lo peor aún no había llegado. De repente, como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, una figura apareció ante él. La puerta de su despacho se abrió con un crujido bajo, y una figura alta, envuelta en una luz brillante, entró sin hacer ruido. Era el fantasma del presente, pero este no era el espíritu jovial y cálido que Scrooge había imaginado. En lugar de una figura radiante y amistosa, el espíritu que se encontraba ante él era monstruoso, un ser de tamaño gigantesco y presencia imponente, cuya luz cegadora parecía provenir de una esfera oscura en su pecho. Su rostro estaba cubierto por una máscara de sombras, y su cuerpo parecía estar envuelto en ropajes que fluctuaban entre la luz y la oscuridad, como si fuera una entidad transitoria, atrapada entre el bien y el mal. «Soy el fantasma del presente», dijo la voz, profunda y resonante, pero con un eco de gravedad que hizo que Scrooge se estremeciera. «Ven, Scrooge, es hora de que veas el mundo tal como es ahora. El tiempo de la redención está cerca, pero solo si entiendes lo que has hecho». Sin más palabras, el espíritu extendió su mano hacia Scrooge. El aire se llenó de una sensación de violencia latente, como si el tiempo mismo estuviera a punto de romperse. Scrooge fue arrastrado fuera de su habitación, y en un parpadeo, la escena cambió. Ya no estaba en su casa, ni en su despacho. Estaba en una calle oscura, una calle que él reconoció vagamente,
pero que no tenía el mismo aspecto que cuando la conoció. La luz de las farolas se reflejaba débilmente en la nieve, y las sombras de las casas parecían alargarse como manos oscuras, buscando algo que robar. Scrooge se dio cuenta de inmediato de que algo estaba distorsionado en este lugar, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre las grietas de la realidad. ¿Dónde estamos?, preguntó Scrooge, sintiendo una extraña presión en el pecho. Esto es. ¿Es esto mi ciudad? El espíritu no respondió, pero en su lugar, señaló hacia una de las casas más pequeñas, de aspecto ruinoso. Mira, dijo con voz grave, mira cómo has dejado a los demás. Scrooge observó, y vio a una familia pobre reunida alrededor de una mesa. No era una mesa llena de festines navideños, sino una mesa vacía con platos de madera rota y poco alimento. La familia Cratchit estaba allí, y lo que Scrooge vio lo dejó sin aliento. En la esquina de la habitación, Tiny Tim estaba acostado en una pequeña silla, su cuerpo frágil y cubierto con una manta. Pero lo que Scrooge no esperaba era lo que veía en sus ojos. El niño no sonreía. En su lugar, sus ojos brillaban con una luz enfermiza, y su rostro reflejaba un dolor profundo, como si estuviera atrapado en un sufrimiento eterno. ¿Qué le pasa?, preguntó Scrooge, un nudo de desesperación formándose en su garganta. Es tu culpa, dijo el espíritu, su voz ahora llena de desdén. Tu indiferencia, tu avaricia, han condenado a este niño. Él es el reflejo de lo que has hecho al mundo. Su vida se apaga por tu culpa, como una vela que se consume en la oscuridad. Scrooge intentó acercarse al niño, pero una fuerza invisible lo detuvo, como si el aire mismo lo estuviera rechazando. Miró a la madre de Tiny Tim, quien estaba sentada junto a él, mirando a su hijo con una tristeza inabarcable. Este niño no sobrevivirá, dijo la madre, su voz quebrada. Si no hay ayuda, si no hay un milagro. Scrooge sintió un dolor profundo en su pecho. La realidad de lo que había causado le golpeó como un martillo. Vio cómo la familia Cratchit se unía, con amor y sacrificio, pero al mismo tiempo, estaba siendo consumida por la pobreza que él mismo había perpetuado. En su corazón, la indiferencia de Scrooge ante el sufrimiento de los demás se hacía cada vez más clara. El espíritu lo arrastró de nuevo, y la escena cambió rápidamente. Ahora se encontraba en un mercado miserable, abarrotado de gente que caminaba apresuradamente. Todos parecían fatigados, hastiados, como si la vida misma les hubiera robado la esperanza. Mira, dijo el espíritu, mira cómo tus acciones afectan a todos los que te rodean. En el mercado, Scrooge vio a un hombre que vendía panes duros por monedas, mientras una multitud de hombres y mujeres lo rodeaban. Sin embargo, en sus rostros no había sonrisas, solo una desesperación palpable. Cuando uno de los niños se acercó al hombre del pan, él lo miró con desprecio y empujó al niño sin piedad. Scrooge observó, horrorizado, cómo las sombras de la ciudad se alzaban sobre los habitantes, como demonios invisibles que se alimentaban de su miseria. Sentía el peso de la injusticia que había causado, como si él fuera la raíz de todo el sufrimiento que veía a su alrededor. El espíritu lo llevó finalmente a una plaza vacía, donde la nieve caía sin cesar, cubriendo todo bajo un manto gris. En el centro de la plaza, una figura solitaria se encontraba mirando al vacío, rodeada de sombras que se movían a su alrededor. ¿Quién es esa figura?, preguntó Scrooge, sin poder apartar la vista. La figura se dio la vuelta lentamente, y Scrooge vio el rostro de Bob Cratchit. Pero no era el hombre que conocía. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus ojos estaban vacíos, como si la vida lo hubiera drenado por completo. Es el futuro, Scrooge, dijo el espíritu, con voz baja y temblorosa. Es lo que te espera si no cambias. El sufrimiento que has causado será una herida abierta en el mundo, y tú serás el responsable de que nunca cierre. Scrooge miró a su alrededor. La Navidad ya no existía en este lugar. La ciudad estaba muerta. El aire era frío y sombrío. No había risas, no había villancicos, solo soledad y silencio. Esto es el futuro, susurró Scrooge, su voz temblando.
El espíritu no respondió, pero su silencio fue una respuesta más aterradora que cualquier palabra. De repente, Scrooge fue devuelto a su despacho. La luz de las farolas a través de la ventana parecía más tenue, y la sensación de desesperación lo envolvía como una capa de hielo. El vacío en su corazón se había profundizado. Había visto el sufrimiento que había causado con su negligencia, con su avaricia, y sabía que no podía escapar de la consecuencia de sus actos. «Es tu última oportunidad, Scrooge», dijo el espíritu, desapareciendo en la neblina. La Navidad no es solo una fiesta. Es una lección de humanidad. Si no cambias, serás olvidado y condenado a vivir en la oscuridad. Scrooge quedó solo, con el eco de esas palabras retumbando en su mente. Sin embargo, algo había cambiado. Un destello de arrepentimiento había comenzado a brotar en su corazón, pero ¿sería suficiente? La atmósfera dentro de la mansión de Scrooge se había vuelto aún más opresiva después de la visita del fantasma del presente. La oscuridad que se había cernido sobre su alma no se había disipado, sino que, por el contrario, había crecido más densa. Scrooge sentía una angustia profunda en su pecho, como si el peso de todo lo que había visto lo estuviera arrastrando hacia un abismo sin retorno. Había sido testigo del sufrimiento que había causado, de las vidas rotas por su egoísmo y avaricia, pero algo aún lo mantenía atado a su orgullo. ¿Podía cambiar? Las palabras del espíritu del presente aún resonaban en su mente: si no cambias, serás olvidado, y tu alma será consumida por la oscuridad. Pero, a pesar de todo, algo dentro de él aún se aferraba a la esperanza. De repente, la habitación se llenó de un silencio mortal, más profundo que cualquier silencio que Scrooge hubiera experimentado. La luz de las velas titiló, y el aire se volvió pesado y frío, como si el mismo tiempo estuviera detenido. La puerta de su despacho se abrió lentamente, sin que nadie la tocara, y una figura encapuchada apareció en el umbral. Era el fantasma del futuro. No se parecía en nada a los otros espíritus. Este no tenía rostro, ni cuerpo claramente definido. Su figura estaba envuelta en una capa oscura, que se movía como si fuera parte de la niebla misma. La luz de las velas no podía penetrar su presencia sombría, y su figura parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era una entidad silenciosa que emanaba una sensación de fatalidad palpable. «Ven», dijo la voz del espíritu, «es hora de ver lo que te espera». No hubo más palabras, pero la gravedad en su tono era suficiente para que Scrooge sintiera el peso de lo que estaba por suceder. El aire se volvió aún más frío, y antes de que pudiera reaccionar, Scrooge sintió una presión invisible que lo empujaba hacia adelante. En un parpadeo, la habitación se desvaneció, y se encontró de nuevo en el mundo exterior, pero esta vez, todo parecía diferente. El lugar ante él estaba envuelto en una neblina espesa. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora se veían vacías y desoladas. Las casas, antes llenas de risas y festines, ahora se encontraban en ruinas, con las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. La nieve cubría todo, pero no era la nieve pura y blanca de la Navidad, sino una nieve gris y sucia, que parecía haber sido arrastrada por el viento envenenado por la desesperación. Scrooge miró a su alrededor, confundido. ¿Qué era este lugar? No podía reconocerlo. El espíritu lo guió sin decir una palabra, y lo llevó a una plaza vacía en el centro de la ciudad. En el centro de la plaza, una tumba estaba rodeada por un círculo de piedras rotas, y un nombre estaba inscrito en la piedra. Scrooge se acercó, y el viento se levantó, soplando una capa de nieve que se apartó de la tumba. El nombre que vio le heló la sangre. Ebenezer Scrooge. «No, esto no puede ser», susurró Scrooge, su voz temblorosa. «¿Es esto mi futuro?». El espíritu no respondió, pero su presencia parecía indicar que sí, este era su destino. Scrooge se desplomó frente a la tumba, sus manos temblando. ¿He muerto? ¿Soy realmente olvidado? El espíritu lo llevó a otro lugar, y Scrooge se encontró en una habitación oscura, donde un grupo de personas discutía en voz baja.
Al principio, no podía ver sus rostros, pero pronto los detalles comenzaron a emerger de las sombras. Eran personas ricas, pero sus rostros estaban marcados por el desdén y el desinterés. Estaban hablando de alguien que había muerto, pero sus palabras eran frías y crueles. ¿Quién se encargará de los restos de Scrooge?, preguntó uno de los hombres. Ni siquiera vale la pena gastar tiempo en él. Nadie lo recordará. ¿De qué sirve su fortuna ahora?, dijo una mujer con una sonrisa amarga. Ni siquiera dejó nada bueno en este mundo. Que se pudra en su tumba. Scrooge escuchaba, horrorizado. ¿Cómo pueden hablar así de mí?, gritó, pero su voz no fue escuchada. No importaba cuán fuerte gritara, nadie lo oía. Era como si ya no existiera. Era un hombre solitario, continuó otro de los presentes, y nadie lo quería. Su dinero no vale nada ahora. Scrooge sintió el peso de sus propias decisiones apretándole el pecho. ¿Esto era todo lo que quedaba de él? ¿Un hombre sin amor, sin amigos, sin legado? El vacío en su corazón comenzó a expandirse. ¿De qué había servido toda su riqueza si al final no había dejado nada? El espíritu lo condujo de vuelta a la plaza, donde la tumba de Scrooge seguía allí, fría y desolada. Scrooge se arrodilló junto a ella, su alma llena de terror y remordimiento. Sintió que la muerte ya no era solo un concepto abstracto, sino algo que lo estaba reclamando. No quiero esto, imploró Scrooge, su voz quebrada por el miedo. Por favor, no quiero ser olvidado. No quiero morir solo. El espíritu lo miró, o al menos Scrooge sintió que lo hacía, aunque no podía ver su rostro. La neblina se espesó a su alrededor, y el aire se volvió aún más frío. El vacío que sentía en su corazón era devastador, y la tristeza lo envolvía como una capa helada. De repente, una luz tenue comenzó a brillar a lo lejos, como una estrella distante. Scrooge miró hacia ella, y vio una figura familiar que se acercaba lentamente. Era Tiny Tim, pero no el niño enfermo y frágil que había visto en el presente. Ahora, era un hombre adulto, de pie con una sonrisa triste en el rostro. Tim, preguntó Scrooge, con la voz llena de asombro y dolor. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo soy lo que tú pudiste haber salvado, Scrooge, dijo Tim, su voz suave pero llena de una sabiduría profunda. Pero tú elegiste ignorarnos. Ahora te enfrentas a las consecuencias. Scrooge sintió como el peso de sus malas decisiones lo aplastaba aún más. ¿Puedo cambiar? ¿Hay alguna manera de evitar esto?, preguntó, con desesperación en su tono. El espíritu del futuro levantó su mano, y la visión de Tiny Tim desapareció en la niebla, dejando a Scrooge solo con su oscuridad. En ese momento, comprendió que su destino no estaba sellado aún, pero solo si se arrepentía profundamente. Scrooge despertó, sobresaltado, en su cama. El reloj marcaba la madrugada del día de Navidad. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío, y su mente estaba llena de miedos y remordimientos. ¿Era todo esto un sueño, o había tenido una visión del futuro? Se levantó rápidamente, corrió hacia la ventana y miró afuera. La ciudad estaba viva, llena de luces, risas y esperanza. La Navidad aún estaba allí. «He cambiado», exclamó Scrooge, con el corazón latiendo con fuerza. «Aún puedo hacer algo. Aún puedo salvar lo que queda». La última visión del fantasma del futuro había sido la llave para su redención. El futuro era oscuro, sí, pero aún podía ser cambiado. Y con ese pensamiento, Scrooge decidió que esta Navidad sería diferente. Sería el comienzo de una nueva vida. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero Ebenezer Scrooge ya no sentía el frío. Ya no sentía la opresión de la oscuridad ni el peso de las sombras que lo habían perseguido durante toda la noche. Se encontraba de pie, en medio de su habitación, con el corazón palpitante y los ojos desbordados de lágrimas. ¿Había sido todo un sueño? ¿O había sido una advertencia real de lo que le aguardaba si no cambiaba su vida? Miró a su alrededor, y todo parecía estar en su lugar. Las asterisco sillas de su despacho, la mesa,
las paredes cubiertas de polvo. Pero algo había cambiado. Algo dentro de él, un despertar profundo, una comprensión que había nacido en su corazón. La maldición de su egoísmo había sido revelada ante sus ojos, y los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras le habían mostrado el abismo al que se dirigía. Pero también le habían dado la oportunidad de cambiar. ¿Podría hacerlo? Antes de que pudiera responder a esa pregunta, una presencia lo envolvió nuevamente. El aire se volvió denso, y una luz tenue iluminó la habitación, proyectando sombras largas y misteriosas. Scrooge sintió una presencia más poderosa que cualquier espíritu que hubiera conocido. Un peso que lo oprimía en el pecho, como si estuviera a punto de ser juzgado. La puerta de la habitación se abrió con un crujido bajo, y apareció una figura. No era un fantasma, ni una entidad del pasado, el presente o el futuro. Esta figura era más grande, más antigua, y su presencia estaba llena de una autoridad silenciosa. Era la muerte, pero no en su forma tradicional. No estaba vestida con una capa oscura ni con una guadaña. En su lugar, la figura se presentó como un ser de pura energía que parecía estar hecho de las mismas sombras y luces que dominaban la habitación. Su rostro no era visible, pero Scrooge pudo sentir su mirada penetrante. Esta figura no venía a llevarlo, venía a juzgarlo. Scrooge, dijo la voz, profunda y resonante, has sido testigo de lo que tu vida ha causado. Has visto el dolor, el sufrimiento y el vacío que has creado. Ahora, el momento de tu juicio ha llegado. Scrooge sintió que la atmósfera se volvía aún más densa, como si el aire mismo estuviera cambiando, pesándose con una gravedad implacable. Cada palabra que la figura pronunciaba lo hundía más en la comprensión de su propia condena. Estoy condenado, murmuró Scrooge, su voz rota por la desesperación. Es demasiado tarde para mí. La figura se acercó lentamente, y Scrooge sintió como si el universo entero lo estuviera observando, como si toda la vida y la muerte estuvieran entrelazadas en ese instante. La voz habló de nuevo, pero esta vez, no era dura ni implacable. Era calma, como una corriente suave que lo arrastraba hacia lo inevitable. No es demasiado tarde, dijo la voz, el juicio no es solo sobre el castigo, sino sobre la elección. El destino no está sellado, Scrooge. Tienes el poder de cambiar, de redimirte, de romper la cadena que has forjado tú mismo. Scrooge sintió un nudo en el estómago. ¿Realmente podía cambiar? ¿Realmente tenía la capacidad de hacerlo? La vida que había llevado, llena de egoísmo y avaricia, parecía haberlo marcado de manera irreversible. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cambiar ahora?, preguntó Scrooge, con un tono de humildad que nunca había sentido antes. La figura lo miró, o al menos Scrooge sintió que lo hacía, y su presencia se llenó de una sabiduría insondable. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento tiene su peso, dijo la voz. Has sembrado dolor, pero también puedes sembrar alegría. Has destruido, pero también puedes crear. El juicio no es solo sobre lo que has hecho, sino sobre lo que puedes llegar a ser. Con esas palabras, Scrooge comprendió que el juicio final no era una sentencia definitiva de condena, sino un desafío. Un desafío para cambiar lo que había hecho, para reconstruir lo que había destruido, para redimir lo que había corrompido. Ya no se trataba solo de salvarse a sí mismo, sino de salvar a los demás. La figura desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Scrooge solo en la habitación. El aire se despejó, la luz de las velas volvió a brillar, y la calidez de la Navidad parecía envolver la habitación, como si el tiempo hubiera retrocedido. Scrooge, con el corazón lleno de nuevas emociones, miró hacia afuera por la ventana. La ciudad estaba en plena celebración, las luces brillaban, los villancicos resonaban en las calles, y la alegría parecía haber regresado. Todo estaba bien, pero él sabía que ahora debía hacer algo. Todavía hay tiempo, murmuró Scrooge para sí mismo, su voz firme por primera vez en años. Aún puedo cambiar. Aún puedo ser el hombre que debería haber sido. En ese momento, Scrooge tomó una decisión. Se pondría de pie,
cambiaría su vida y se redimiría. La Navidad no solo era una fiesta para él, no solo un ritual vacío. Era una lección sobre lo que significaba ser humano, sobre lo que significaba vivir con empatía, compasión y generosidad. Esa misma mañana, Scrooge salió de su casa con una energía renovada, dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. Se dirigió directamente a la casa de Bob Cratchit, donde encontró a la familia reunida, con Tim y Tim aún luchando por su vida. Pero esta vez, Scrooge no era un hombre frío y distante. Esta vez, era un hombre lleno de amor y compasión. «Bob», exclamó Scrooge, con una voz llena de emoción. «He estado ciego durante toda mi vida, pero eso ha cambiado. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a tu familia. Esta Navidad será diferente. Haré que tu hijo reciba la mejor atención médica que pueda obtener». La familia Cratchit, sorprendida, no sabía cómo reaccionar. Pero Scrooge no se detuvo allí. Donó una gran suma de dinero para asegurar que la familia tuviera todo lo necesario, y se comprometió a ayudarles en todo lo que pudieran necesitar. Y lo más importante, se comprometió a ser un hombre diferente. Con el tiempo, Tiny Tim se curó, y su risa volvió a llenar la casa. La familia Cratchit prosperó, y la alegría que Scrooge había ayudado a restaurar se extendió a toda la comunidad. Scrooge, ahora un hombre cambiado, se convirtió en el símbolo de la generosidad y la compasión en su ciudad. Años después, las calles de la ciudad aún cantaban villancicos en Navidad, pero esta vez, las luces brillaban de una manera diferente. La Navidad no era solo una festividad, era una lección viviente de lo que significaba vivir con amor y compasión. Y todo eso, Scrooge lo había aprendido a través del juicio final que enfrentó, no de la muerte, sino de la redención. La Navidad, pensó Scrooge, es más que una época. Es una oportunidad para volver a ser humanos, para recordar lo que realmente importa, el amor, la compasión, la generosidad. Y es una oportunidad para cambiar, para hacer de este mundo un lugar mejor. Y así, Scrooge vivió el resto de sus días, no solo como un hombre rico en dinero, sino como un hombre rico en humanidad, siempre recordando la lección que le había enseñado la Navidad: la vida siempre ofrece una segunda oportunidad.